¿Te imaginas que tus propios vecinos pensaran que eres un fantasma? ¿O que se pone precio a una parte de tu cuerpo? ¿O que tu esperanza de vida no supera los 30 años porque no tienes bloqueador solar cerca? Estas preguntas suenan a la sinopsis de una película de terror mezclada con una de vikingos y vampiros, pero no tienen nada que ver con ciencia ficción. Enfrentar dichas preguntas y cambiar sus respuestas ha sido el principal motor de trabajo de Mafalda Soto durante los últimos 12 años de su vida, en los cuales ha trabajado por dar visibilidad a las personas con albinismo en África, víctimas de creencias culturales que ponen su vida en riesgo y víctimas del cáncer de piel por desconocimiento de cómo funciona su cuerpo y también por falta de recursos. Una de las mejores cosas que me ha pasado haciendo este podcast es entrevistar a personas que quieren cambiar el mundo. Y Mafalda no solo lo quiere cambiar, lo está haciendo desde Beyond Sun Care, una organización que ayuda a mejorar la calidad de vida de estas personas y en la cual ella es CEO y cofundadora. Con Mafalda tuve el honor de compartir escenario durante mi TED Talk o durante mi TEDx, mi charla TEDx, y ahora tengo el honor de contar con ella en este espacio para que nos cuente su inspiradora historia y así recordarnos algo que en el fondo ya sabemos, y es que todos podemos cambiar el mundo desde nuestra área de influencia e irla expandiendo poco a poco. Aquí les dejo con la inspiradora historia de Mafalda Soto. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Mafalda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Gracias por haber aceptado mi invitación. Estoy aquí encantada de verte luego de aquel evento TEDx donde tuve el honor de conocerte, el placer de conocerte. Sí, Lloré viendo tu ponencia. ya somos dos, yo también con la tuya. Gracias. Bueno, Mafalda, bienvenida. Me encantaría comenzar porque colocaras un poquito en contexto a quienes nos escuchan de dónde eres, dónde vives actualmente y a qué te dedicas, que es lo más importante aquí y lo que me ha llevado a invitarte y cómo llegaste hasta allí, que es una historia súper interesante. Pues yo soy gallega, soy ourensana, me fui a estudiar, soy de profesión, por así decirlo, farmacéutica, de saga farmacéutica también, y estudié la carrera de farmacia en Madrid y bueno, casualidades de la vida, o no sé si con casualidades o búsquedas de la vida, al acabar la carrera, pues una carrera que también elegí un poco por trayectoria familiar, o sea, me gustaba la ciencia de salud, pero me gustaba la historia, pero me gustaban muchísimas otras cosas, pero un poco por esa presión y esa trayectoria familiar me decanté por eso y al acabar la carrera pues hice mis pinitos haciendo prácticas en hospital, en farmacia y bueno, Dices por no, trayectoria familiar porque en tu familia había... farmacéuticos, mucho farmacéutico y mucho médico, o sea, Ok. es estaba como dictada, o sea, tenía, bueno, ese era mi entorno y nuestro país, pues yo creo que, por lo menos en mi generación, yo tengo 37, pues siempre pesaba un poco el entorno que tienes, además tienes que tomar la decisión de qué vas a estudiar cuando eres súper joven, Sí. y bueno, pues acabé la carrera y las experiencias profesionales y de prácticas que tenía no me volvían loca, no me habían vuelto loca y encontré una beca para ir a hacer una estancia científica a Islandia. A mí también decir que me encantaba viajar y descubrir cosas nuevas. Y bueno, pues pensar en Reykjavik era como, bueno, no tenía ninguna referencia y me parecía una aventura brutal y me pesó casi más el país al que iba que la experiencia que iba a tener profesional. Pero bueno, os cuento esto porque ahí fue como un poco uno de los primeros clics, ¿no? Al final
hay puntos de inflexión en tu vida, o conoces a personas, o lees libros, o te pasan cosas que hacen que, uy, te plantees, igual hagas giros, hagas cambios. Y allí pues conocí un poco pues otras personas que llegaban allí, incluso los estudiantes nórdicos que tenían otra metodología distinta, y muchos pues con mi edad. Yo me encontraba con 23 años con una carrera recién terminada y todavía sin saber qué hacer, y gente de mi misma edad, de nórdicos, que todavía ni se habían planteado que empezar a estudiar, ¿no? Allí es muy típico acabar los estudios de secundaria y antes de meterte en la carrera, pues hacerte un viaje, tener una experiencia, trabajar, ahorrar dinero, irte a hacer Sudamérica, aprender español y volver, y ya más maduro decidir qué hacer. Y de alguna manera es como te planteas si el yo había hecho lo que yo había hecho por mi propia decisión, o por el peso de la tradición, por el que dirán, y probablemente fuese más eso segundo que lo primero. Y me rodeé de gente que no lo había hecho como yo y le iba bien, ¿sabes? Entonces es cuando te planteas decir, yo hago las cosas por mí, porque es lo que quiero hacer, porque he profundizado y llegado hasta ahí, o por lo que la marea esta que nos empuja, ¿no? He estado ahí. Claro, claro, pero a veces la vida te tiene que poner las cosas delante. Yo siempre digo que tú planificas, tú te mueves. Si yo no me hubiera movido, si yo me hubiera quedado haciendo lo mismo que hacía el día anterior y que hacían mis compañeros, pues igual este clic no lo hubiera hecho. Sí. Es un poco la acción tuya de levantarte del sofá y de ponerte las pilas, pero también dejarte sorprender y dejarte pues aprender por otras personas distintas a ti, que hacen las cosas de manera distinta y que les va bien y que Abrirte a... totalmente. Y bueno, de ahí de Islandia también, pues también por casualidad conocí a un chico que trabajaba en cooperación, un chico además de Lugo, que trabajaba en cooperación internacional, había hecho cursos, estaba haciendo voluntariado en Islandia, en Islandia nos hicimos muy amigos, y a mi vuelta a Galicia pues empecé a hacer cursos como por interés personal en cooperación al desarrollo, cursos pequeñitos, empecé a leer, empecé a ver cine, me empecé a informar, al mismo tiempo que trabajaba en farmacia. ¿Pero cursos de qué? ¿De De cooperación? cooperación internacional, sí, Vale, me empecé a vale, interesar por todo el tema humanitario, pero un vale. poco como curiosidad, como hobby, pero ahí otra vez, cuando voy profundizando, voy viendo que eso es que mi trabajo en la farmacia está bien, pero lo que me apasiona, lo que me está por lo menos aportando más, es todo eso que estoy aprendiendo en esos cursos, pues con otra gente, pues empiezo a relacionarme con gente del sector. Y llega un momento en el que digo, va, pues yo también quiero intentarlo, ¿no? Entonces me hice un máster de medicina tropical en Barcelona, me fui a Barcelona y ahí fue también otro clic, otro gran clic, que además estar en un máster estudié medicina tropical y salud internacional, pues imaginaos todos los ponentes, todos los profesores, eran médicos, epidemiólogos, trabajadores cooperantes, y sobre todo muy africanistas que habían trabajado en África. Y claro, pues ahí ya, además, gente muy apasionada, gente muy entregada, y de alguna manera yo quiero sentir esa pasión, yo me quiero poner a prueba, porque también en cooperación hay mucho de frustración, que ya hablaremos, y después ¿no? el servir, el sentirte realizado sirviendo a los demás, ¿no? Que es algo que, pues igual también por tradición familiar, por mi entorno en casa, es algo que de manera distinta, pero siempre había estado presente. Entonces, un poco, pues por esos devenidos de la vida, acabo el máster y me aventuro a hacer un voluntariado a África, a Malawi, un país que antes no sabía ni ubicarlo en el mapa, antes del máster. No, no sé dónde está tampoco. No, está encima, está como debajo de Tanzania, al lado de Mozambique, bueno, me pone ahí Vale. en el sureste africano. Y nada, pues me eché la mochila a la espalda y me fui para un voluntariado de 9 meses que se convirtieron en 9 años, y esa experiencia de cooperación ya un proyecto de vida. Ya conocí a mi pareja en Tanzania, ya, o sea, está todo muy ligado. Todo lo siguiente se ligó mucho a esa experiencia en África. Wow. No me acordaba que habían sido 9 años, de verdad que es muchísimo tiempo. Pero esto te lo pagaba España. No, no, a ver, eso también es otro tema. No, yo empecé de voluntaria, yo fui 9 meses de voluntaria y
tenía el alojamiento incluido. A ver, vivía de una manera muy, muy humilde, no os penséis, o sea, no tenía electricidad, íbamos con placas solares, el agua lo había cuando la había, me movía en bici, taxi o mototaxi, o sea, era una... Tampoco, cuando yo estaba trabajando al principio, sobre todo en un hospital comunitario en una zona rural. También viviendo en ese entorno, pues en una comunidad muy pobre, con lo justo, también de alguna manera te das idea de que tenemos cuatro necesidades y que cuando las tienes solventadas necesitas poco más. Entonces, es muy distinto el contexto en el que pues, incluso yo vivo aquí, ahora estoy en España, a la realidad en la que vivía ya y las necesidades, y te das cuenta del mismo ejercicio que a medida que vas viviendo allí vas reflexionando, pues como las necesidades que tenemos son cuatro y las otras nos las impone la sociedad, ese gran hermano que nos tiene encima, pero que también si no las tienes satisfechas parece que es un bicho raro, ¿no? No es difícil nadar contra corriente. Entonces, Mm. pues ahí no tenía muchas necesidades, por así decirlo. Entonces, con muy poco dinero se podía vivir dignamente y después yo al final, que es algo que también tengo muy claro, si tuviese algún problema sanitario importante, pues al final me meto en un avión y me hubiera venido a España, a ver que no es lo mismo, pero que tampoco quiero decir que yo era una más de la comunidad, ¿no? Yo al final soy la blanquita que vive allí, que ha decidido, que se siente a gusto trabajando y entregándose a los demás, aunque sea con pocas cosas, pero también era consciente de dónde venía y de las posibilidades que tenía, Claro, y era- estos 9 meses, digamos que tú ya los llevabas planificado, pero luego, ¿cómo fue tu sustento allí? Porque 9 años es Claro, cosa. claro, yo tenía eso, lo que os decía, y después también era muy joven, 25 años, y no pensaba de la misma manera que igual, no pensaba mucho en el futuro, pensaba más en el día a día. Y yo pues mira, os lo digo, el primer año estuve con una beca de 200 euros al mes. Y con eso me da para vivir, para hacer algún viajecito por cerca y ya está. Y no pensaba, si os digo la verdad, no pensaba en el mañana porque el presente, porque el trabajo, yo tenía un trabajo, trabajaba en un hospital desarrollando e implementando programas sociosanitarios para personas muy necesitadas, pues desde personas con lepra, en estadios últimos de SIDA, terminales, niños con albinismo, personas con albinismo. Entonces, no sé, todo tenía tanto sentido, Claro. todo lo que hacía tenía tanto sentido y luego el impacto del esfuerzo que ponía en mi trabajo era tan tangible y de alguna manera gratificante que todo el pensar en el futuro que va a ser de mi vida no estaba en mí, no lo tenía. Claro, pero ¿y cuando ese futuro llegó? Porque el futuro llegó, o sea, ya después me imagino decidiste quedarte y ellos allí te Sí, podían pagar decidí algo. quedarme y también a medida que una situación un poco particular. Yo trabajaba estos 9 meses, luego se convirtieron en 2 años y en 2 años y pico que yo llevaba en Malawi, los proyectos habían crecido mucho, el impacto llegaba más lejos, estamos ayudando a más gente. Entonces también cuando ves que, por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando ves que el fruto de tu trabajo va a más, consigues más cosas, o sea, más gente se beneficia, creas más felicidad que retroalimenta tu propia felicidad, pues es difícil decir, venga, me voy ahora. Entonces, surgió en aquel momento, a nivel internacional se hizo eco de las atrocidades, de los abusos de los derechos humanos de las personas con albinismo en Tanzania, que eran perseguidas, que por supersticiones eran mutiladas, Uy, y una situación ¿puedes, muy difícil en Tanzania. puedes contarme un poco más acerca de eso? ¿Por qué las Mm. mutilaban? Pues el albinismo es una condición, al final es una condición genética por la cual lo único que nos diferencia es que las personas con albinismo no tienen melanina o no producen melanina, o tienen limitada la producción, con lo cual físicamente son distintos porque no tienen, son muy blancos de piel, no tienen los ojos de otro color y tienen un movimiento ocular especial y luego también son muy, muy rubios. Y aparte de que eso les produce que estén mucho más expuestos al sol, tienen que fotoprotegerse mucho más y también tienen problemas de visión. Claro, aquí es relativamente fácil, tenemos acceso a educación, bueno, pues más o menos lo podemos entender. Incluso
hay niños con albinismo que son rechazados en la clase, bueno, el síndrome del patito feo, que cuando eres distinto te rechazan. Pero si transportamos esta situación a África, donde de dos padres negros, además la manera que se adquiere es genética, y hay casos que de dos padres negros o dos padres que no tienen albinismo puede salir un niño con albinismo. Entonces, imaginaros en una comunidad africana donde no han ido al colegio nunca, donde nadie les ha dicho en la vida lo que es un albinismo, que de dos padres negros nace un bebé blanco como la leche. Pues al final, si la ciencia no llega, si no hay manera racional de explicarlo, ¿quién lo explica? La superstición. Y allí son los males de ojos, las mujeres que se han ido con espíritus, o los blancos que han entrado. Bueno, pues hay una serie de supersticiones que lo envuelven. Y ese niño muchas veces es abandonado por el padre, es marginado, es rechazado. En el cole los profesores no saben que ese niño tiene que estar sentado en las filas de adelante porque no ve bien, el niño tampoco lo sabe y por su propio rechazo se va a sentar atrás, fracaso escolar, no va a tener las posibilidades económicas, ya en un contexto donde las posibilidades económicas son distintas a las que tenemos aquí, pues va a ser el más pobre, el más marginado, y en un terreno donde pues tiene una media de 25 grados todos los días, no sabe que esas heridas que le están saliendo son un cáncer de piel, y al final hace que 9 de cada 10 mueran de cáncer de piel antes de los 30 años. O sea, eso es un poco Wow. lo que pasa en Malawi, donde yo estaba, lo que pasa en Tanzania y en muchos otros países. Pero es que en Tanzania, en aquel momento, cuando yo os digo que me mudo de Malawi a Tanzania, se hace eco de que además de todo eso, hay supersticiones que contemplan que si tienes miembros, huesos, trozos de piel de una persona con albinismo, vas a tener fortuna. Por lo cual son perseguidos, mutilados, asesinados, las tumbas son profanadas, entran en las tumbas para coger huesos. Y todo eso que estaba oculto, que no se sabía cuando yo estaba viviendo en Malawi, 2009, 2010, se empiezan la ONU se empiezan a tomar, se empieza a reaccionar, se toma conciencia, se empieza a reaccionar. Y yo me mudo de Malawi a Tanzania para llevar un programa integral de apoyo a las personas con albinismo desde el norte, desde la zona de Kilimanjaro. Wow. Por eso os digo y ahí también iba de manera voluntaria, con unas condiciones un poco mejores, pero tampoco muy buenas. Pero bueno, otra vez con un programa con mucho sentido, con un colectivo muy necesitado, muy vulnerable y además en un sitio bueno, precioso. Vivir, desayunar viendo el Kilimanjaro es una maravilla. Entonces, aunque fuese duro el trabajo y la realidad con la que me encontraba, pues había otras cosas que también Me me quedé llenaban. fatal con esta estadística. 9 de cada No, 10 horrible, es horrible. personas con albinismo en África mueren antes de los 30 años de edad. Y lo otro terrible también, que los consideren como símbolo de fortuna. O sea, por un lado es como si estuviesen casi malditos, ¿no? No me gusta decir esa palabra, No, pero tal cual. es horrible. Y por otro lado, que quieran las partes de su cuerpo para generar fortuna. Wow, o sea, de verdad que vivimos en un mundo donde culturalmente somos todos tan distintos y parece increíble que a estas alturas todavía, ¿sabes? Uno que está aquí metido, digamos, en el primer mundo, entre comillas, como que no tiene idea de cuántas cosas están pasando fuera de aquí, como las mutilaciones de clítoris, por ejemplo, en otros lugares de África. Wow, es horrible. Pero qué bueno que exista gente como tú que diga, oye, yo no puedo dejar pasar esto de lado, yo me tengo que quedar aquí, tengo que hacer algo para que esto cambie. Y tú recuerdas cuál fue ese primer momento donde tú te encontraste con alguien con albinismo y empezó como a moverte, digamos, esa necesidad de querer ayudar a cambiar esa situación. Sí, 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 yo recuerdo claramente el primer bebé con albinismo, o sea, hubo más de uno, pero el primer bebé con albinismo que vi en Malawi, que además que llegaba a la espalda de su mamá, una chica muy joven también, o sea, tenía bebés muy jovencitos, y llegaba a la espalda de su mamá, claro, un bebé de 3 semanas, imaginaros la piel totalmente, la cara totalmente desfigurada por las ampollas, las quemaduras de segundo grado, en una madre que se veía totalmente, por supuesto, una madre abandonada, una madre soltera, eh,
que no, perdida, que no sabía lo que estaba pasando y cuando le explicamos que eso es por estar el sol, que no puede estar en la espalda, tal, la reacción de ella, como una reacción, yo que soy madre y bueno, lo entendemos, una reacción tremenda por su parte, invadida por un sentimiento de culpabilidad, llorando, desesperada, como de alguna manera sintiéndose mala madre que por su culpa su hijo estaba en aquella situación. Entonces le dimos un paraguas, le dimos una serie de pautas, le explicamos, se le hizo un poco de educación, pues que al final es que la educación es el pilar, ¿no? Y al cabo de 3 años, de 3 semanas vuelve orgullosa, con el bebé, pues ya con la piel casi perfecta. Y de alguna manera es como decir, Dios mío, o sea, primero qué horror toda la situación que les envuelve, y luego con qué poquito y con qué cosas tan lógicas para mí se pueden conseguir cosas con tanto impacto, ¿no? Y entonces, luego, claro, esto en Tanzania ya no veo a la madre que viene, veo a la chica que lleva de mi edad con un cáncer terminal, que no hay nada que hacer, que la mandas a casa básicamente a que se muera con su gente y que también, pero que también el principio es haberle dado 4 pautas educativas, es garantizar que tenga protección solar y darle un poco apoyo también comunitario pues, para que todo ese, porque al final es todo, ¿no? Es el desconocimiento mezclado con la vulnerabilidad de la piel, pero es todo como una mezcla que hace que se llegue a esa situación. Pero yo veía que al final la solución era la misma, tanto en esa madre del bebé como en esa chica con cáncer terminal, ¿no? Que si se hubiera atajado, prevenido convenientemente, no se hubiera llegado a esa. Entonces es como es el clic que decías tú, decir, jolín, es que si conseguimos que estas pautas se mecanicen y se escalen, sabemos que tampoco el coste, que es el coste, por así decirlo, es algo tan complejo. O sea, no tienes que tener un antirretroviral, que tienes que hacer unos estudios tremendos. Es algo bastante accesible, por así decirlo. Podemos hacerlo accesible. Entonces ves que tienes una potencial solución o una idea que crees que se puede escalar y no, es que yo no me podía plantear irme, ¿sabes? Es como que todo aquella, esa certeza de que poniéndonos manos a la obra, además yo trabajaba en un hospital ya en Tanzania muy de referencia, donde se veían formar dermatólogos de toda África, entonces también es el chip, si conseguimos que este conocimiento se lo lleven, esas personas que se van a Somalia, a Camerún, pues lo podemos multiplicar, pues al final entras ahí y entonces yo ya no sé decir si cuando me dicen, no, ¿y cómo te...? O sea, fue como una vocación, o sea, no puedo decir que es una vocación, fue una actitud frente a una situación que la vida me puso delante también porque yo me he movido, ¿sabes? Que yo no me he quedado Claro. por ahí. Pero, y una manera de ser, yo soy muy proactiva, yo soy muy optimista, yo soy muy de encontrar soluciones, también viviendo en esos contextos te vuelves más la persona que encuentra soluciones que busca problemas, porque problemas hay muchísimos. Entonces, pues todo eso ha hecho que yo me meta ¿no? en esa carrera, en esa dinámica y ya dentro de bueno, pasaron luego cosas, dentro del hospital me vuelvo a España, trabajamos en una fórmula de un fotoprotector fácil de producir localmente, creamos una red de distribución, trabajamos con el Ministerio de Salud, o sea, de alguna manera fueron pasando cosas que yo Fácil de siempre, producir allá donde están ellos. allá, sí, en Tanzania, yo trabajaba en un hospital dermatológico, me vine a España, me estuve formando con laboratorios cosméticos, porque yo no había hecho un fotoprotector en la vida, aunque sea farmacéutica. Me formé pues desde formulación, en ingredientes, cómo adquirirlos, todo el tema la palabra en inglés, de compras, de fabricantes, bueno, de cómo funciona todo eso, ¿no? De permisos, porque al final hay que exportar cosas. Y nada, y Hablando creamos una de unidad de producción allí. fotoprotectores, perdón, hablando de fotoprotectores, quería preguntarte algo que no sé si es un mito o es verdad. Alguna vez escuché a un profesional de esta área decir que el factor de protección solar mayor de 30 no existía, que era marketing. Es decir, 50, por ejemplo, no Sí. existe, es 30. Y luego le pones 50 quizás para vendértelo más caro. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Yo no, a ver, no,
yo lo pondría en 50 por ponerlo. A ver, al final el factor de protección sí que tienes pruebas in vitro. Lo que pasa es que hacen pruebas, una cosa es lo que te dicen los resultados in vitro, que son hechos con una máquina, y otra cosa es lo que pasa en tu piel expuesta a una radiación solar. Que además no es lo mismo, por ejemplo, que te pongan un vial intravenoso que va directamente a la sangre, que se absorbe directamente, que te lo tengas que poner tú, lo coges tú, la cantidad que te apetezca, que lo extiendes de una manera, que tu piel es más grasa, que tu piel es más porosa, que además la crema que te pones hay algunas mejores que otras o con filtros que se dispersan mejor, hay una serie de factores. Pero ese producto, si hacen el test, o sea, si hacen el test in vitro poniendo una cantidad muy alta, que hay que decir todo, es muy difícil que nos pongamos la misma cantidad nosotros que las que se utilizan para hacer esas pruebas, pero sí que hay cremas solares que tú cuando haces los test in vitro te dan SPF superiores a 50. Eso sí que es. O Vale. sea, Lo que me la nuestra, imagino, por ejemplo, en Tanzania tenemos todos los resultados. ¿Qué pasa? Que la hora de la verdad es que cuando tú te la pones, la cantidad que te pones, las veces que te la reaplicas, es muy difícil que se llegue a ese factor 50, es muy difícil, pero no implica eso que la crema no tenga un factor de SPF, simplemente que a la hora de la verdad, que es lo que a ver, qué es lo que nos importa a nosotros, ¿no? No nos importa lo que pasa dentro de la máquina, nos importa nuestra piel, es muy difícil que realmente llegar a ese 50, pero se puede llevar a un 30 y pico, se puede llevar a un 20 y lo que, vamos, es reaplicarla, es también combinar con no ir a las horas de picos de sol, es la sombrilla, es el gorro, son muchas medidas, la crema sola no es suficiente. yo me imagino que, bueno, si hablamos de un 15 a un 30, hay una gran diferencia, pero quizás de un 30 a un 50 puede que la diferencia sea un poquito menor. Bueno, yo por ejemplo fíjate que yo no soy muy blanquita, soy de 50 en la cara, por ejemplo. Yo sí que soy de 50 y de reaplicar. También es cierto que no solamente es el filtro, es que las típicas cremas en spray que son más apetecibles, al final son las menos, por así decirlo, eficaces, porque te pones menos cantidad, haces en un brazo, o sea, para que os hagáis una idea, cuando hacen las pruebas in vitro tienes que ponerte 2 gramos de crema por centímetro cuadrado de piel. Eso no lo hace nadie. Es una No, barbaridad. Y probablemente en cada spray que hagas, en cada pulsación que hagas con el spray, pues igual sale esa cantidad que te extiendes en todo el brazo. ya, Es muy difícil llegar a ese 50. Pero ¿qué pasa? Que a nadie nos apetece cogernos la típica crema súper viscosa, con textura pasta de diente y echárnoslo en la cara. Y probablemente esa sea la que tenga más efectividad. bueno, yo con mis hijos que tienen 4 años y 2, es que mi instinto de mamá dice échale esa y ahí van, todos blancos. Claro, exacto. La pasta de dientes. Exacto. Y debe ser aplicada cada cuánto tiempo, 2 horas aproximadamente. Claro, sí. 2 horas también dependiendo de la hora del día, de la hermosidad, de muchas razones, pero sí hay que replicarla. Y otra cosa que también escuché una vez, no sé si es así, que la luz azul dentro de casa también, digamos, como que, Y bueno, ahora la luz azul tiene, lo que pasa, yo ahí tampoco te puedo contar mucho porque no soy experta en eso, pero ahora sí que la luz azul también te puede, más directamente ligada ¿no? Con el envejecimiento, con las manchitas, pero sí, bueno, o sea, recuerdo un congreso que estuve de fotoprotección que se estaba discutiendo todo eso, fue hace años, en 2015. Se estaba discutiendo todo eso y de acuerdo de algunos expertos que decían, venga, vamos a centrarnos en proteger la piel, en el cáncer y todo eso, y ya las pijadas lo dejaremos para más adelante. Ese era un sí, poco el discurso. Pero ahora de cara yo creo que es más estético, ¿no? De cara a las manchitas, a las posibles arrugas, pero no tanto de salud. exacto, como para no es que te va a dar cáncer porque tengas luz azul en tu casa. Claro. Vale, esa es una operación o algo así desde una cirugía, me imagino que sí. Volviendo a tu tema. Entonces, comenzaron a desarrollar esta fórmula para que se produjera localmente y bueno, hoy en día se está produciendo allí. En Tanzania, sí, se está produciendo en Tanzania, en el norte de Tanzania. Lo que pasa es que de alguna manera, al mismo tiempo que yo estaba trabajando allí, pues siempre, como os contaba, se empezó a hacer eco de las atrocidades que se cometían contra las
personas con albinismo, se pasaron 2 resoluciones en la ONU y se hicieron una serie de foros panafricanos, de conferencias en los que se abordaban el tema del albinismo. Entonces yo me vi que en aquel momento, pues ya cuando me hablaba si se podía vivir de esto, y en aquel momento yo seguía de voluntaria en un hospital, pero ya me contrató una ONG canadiense muy grande para que siguiese expandiendo ese trabajo, con lo cual, pues, era una forma típica, porque no es que echase un currículum que me encontrasen, sino que como ya estaba ahí metida, a una ONG de turno le encantó el trabajo que estaba haciendo y veía que tenía sentido invertir en mí, por así decirlo, pues me contrató. O sea, otra vez estar en el sitio sin estar aquí parado y proactivo y entonces, y en esos foros panafricanos, en estos congresos y conferencias, pues empecé a ver que el problema no era exclusivo de Tanzania y que incluso había países africanos donde había, como decirlo, un contexto como más favorable a que el trabajo que yo estaba poniendo en marcha se expandiese más fácilmente. Pues gobiernos más proactivos, pues países menos corruptos, o asociaciones de albinismo más organizadas y con más ganas de trabajar, porque nosotros al final trabajamos mucho con las asociaciones de albinismo y trabajamos. Entonces, claro, de alguna manera es esa reflexión. Yo desde aquí, desde mi hospital, puedo llegar a las personas de Tanzania, pero el objetivo al final también es la sostenibilidad. Mi idea no era quedarme ahí eternamente, era la de crear un equipo, la de crear una metodología, formar y irme y dejar que eso siguiese su curso y que el personal local lo sacase adelante. Al final, yo creo mucho en la sostenibilidad y quedarte tú es como perpetuar la dependencia, ¿no? Que es un poco extrapolando lo que le ha pasado a muchos de cooperación, ¿no? Que llegas y te haces necesario ¿Y qué pasa el día que no estás tú? claro, se hace más mal que bien porque, bueno, es al final un paternalismo. Ahí, bueno, ya podríamos hablar horas y horas, pero bueno, mi filosofía era eso, llegar, arrancar, montar, formar y después irme. Entonces, pues en Tanzania las cosas habían avanzado bastante, entonces ya, y luego que no existía ninguna entidad, yo era una voluntaria en un hospital que buscaba financiación a través de una ONG inglesa hoy, mañana canadiense, después española, que no era muy eficiente, por así decirlo. Entonces es cuando yo tomé la decisión, también fui conociendo a gente en el camino, y a expertos y organizaciones, y es como, venga, pues igual lo que tenemos que hacer es crear una entidad que nos permite replicar este modelo, meterle también más acciones educativas, de incidencia política y expandirnos a abrirnos otros países africanos. Entonces, cuando me vuelvo a Europa, por así decirlo, porque primero me voy a Francia y luego me vengo a España, con la idea de montar, en aquel momento no sabía bien qué, pero una entidad que nos permita, después de ya casi 10 años de recorrido, expandir esta iniciativa y hacerla llegar a más personas con albinismo en África. Y eso es la semilla de la ONG que cofundamos en el 2017, que se llama Beyond Sun Care, y con la que pues, hemos empezado proyectos en Malawi, de Tanzania a Malawi, ahora en Malawi, hemos empezado también en Ruanda, un piloto en Senegal, o sea que todo eso se va de alguna manera expandiendo a otros países africanos. ¿Y todo eso lo vas coordinando desde aquí? Sí, ¿O tienes que desde viajar aquí. con frecuencia? Sí, con mucha frecuencia el coronavirus nos ha dado así un poco un golpazo, pero bueno, como a todos, pero sí con mucho viaje a África y ahora ya parece que por fin, porque se iba a ir en marzo, tenemos, por ejemplo, personal contratado allí también. Ok. Pero ahora en marzo se iba a ir, de hecho no se pudo ir por el coronavirus, íbamos también a contratar a una persona española que trabaja en cooperación para irse allí y supervisar el trabajo desde terreno, a Malawi, con sede en Malawi. Pero bueno, el coronavirus, pues se cerraron fronteras, en África se tomaron medidas muy drásticas con el coronavirus, aunque no tuviesen la prevalencia ni el número de casos que ha habido en España, por ejemplo, como tienen tanto miedo a que se les vaya de las manos, han puesto en marcha unas medidas de control muy radicales y entre ellas estaba el cierre de fronteras que ya se abre el martes, o sea que por fin esta chica puede ir. Ok.
Bueno, le haré la prueba antes de ir, supongo. Sí, es obligatoria, tiene que ir con su PCR negativo. O sea que ya le he dicho, no te muevas. Sí, de verdad que qué bonito, qué espectacular este trabajo que estás haciendo y qué bueno que lo puedas hacer desde lejos, porque, bueno, al final es como una combinación de lo mejor de dos mundos, tú poder seguir ayudándolos a ellos a la vez que también sigues pudiendo vivir en tu país, cerca de tu familia. Sí. Tu esposo me dijiste que lo conociste allá. Sí, lo conocí en Tanzania, él es francés, pero lo conocí en Tanzania, él también tenía un recorrido diferente pero similar, había vivido en Madagascar, bueno, que había tenido sus experiencias africanas también, pero bueno, nos conocimos en Tanzania y además fue muy gracioso porque nos conocimos y a cabo de una semana él se volvió a Francia. Estuvimos un año y pico en la distancia. Y Bueno, luego pero a Estados Unidos. funcionó porque ya. Sí, claro, por eso. Cuando yo, mi idea era venirme a España a montar la organización, pero como él tenía trabajo cerquita de París, dije, pues a mí que me parecía facilísimo teletrabajar, dije, venga, monto la ONG en España, viviendo en Francia y trabajando con el impacto en África. Y fue un poco locura, pero Y bueno, en el podcast no se ve, en la pantalla aquí tampoco, pero ya vas por la segunda barriguita, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Ya sé, una barrigota esta, pero, Sí, estás pero a sí, punto, la semana que viene ya, la ¿no? semana que viene ya. Bueno, cuando este podcast salga ya seguramente habrá nacido. A ver, dime algo, ¿hubo algún momento en el que dudaste, que dijiste, esto es demasiado para mí, ¿por qué me metí en esto? Hubo y hay momentos duros. Y hubo más, yo creo que hubo más que los que hay porque también es un ejercicio de madurez. Fue muy, fíjate, fue muy dura la vuelta aquí. Porque, porque desde allí, de alguna manera, pues bueno, es que no sé, los que habéis estado alguna vez en algún país subsahariano, pues hay una serie de retos que creo que se repiten en bastantes sitios, que es, pues, por ejemplo, los ritmos son otros, tienen que estar muy encima, eh, la comunicación es difícil, pues, por ejemplo, imagina todo el tema de Internet, cuando teletrabajas, la frustración de que cosas que pueden ser mucho más dinámicas, mucho más eficientes, que se eternizan, y luego también el hecho de que cuando yo estaba en terreno, pues yo tocaba el fruto de mis esfuerzos, veías las caras, un trabajo humanitario, pues es muy humano. Y de repente cuando estás detrás de un ordenador, todo se hace como frío y también la vuelta pues, de Tanzania al norte de Francia, que es como todo muy gris. Y luego empezar a montar algo desde cero, que yo mi experiencia bueno, donde estaba mi know-how era en terreno, desarrollando, pues un poco como remangada con las botas de agua en el día a día. Y de repente te vienes y te das cuenta de que montar una entidad, montar un EGEM, y en nuestro caso una asociación con una serie de características, pues hay una burocracia, hay un tal, un tema administrativo que no es lo que a mí me apasione ni yo, ni era mi terreno, por así decirlo. Mi terreno era mi zona de confort, era era el África rural, con toda la situación que puede parecer tan compleja a un ojos bueno, de un español. Y en cambio, la vuelta, vamos a hacerlo desde Francia, o sea, había días que decía, pero ¿qué estoy haciendo? Porque nos pasa y lo pues muy sola porque el teletrabajar, sobre todo desde otro país, yo teletrabajar desde Francia con España con diferentes países africanos. Pero al final estás tú sola, tienes que tomar ciertas decisiones estratégicas importantes que a veces dudas incluso de ti misma, porque es que si no estoy entre dos cosas muy distintas, es que si me sale mal, bueno, tiene consecuencias, pues un poco a ese momento de la vuelta y de montar algo que aunque hubiera un recorrido en cuanto al impacto a los programas en África de 9 años, de repente es una entidad nueva que de alguna manera también hay muchas otras ONGs que tienes que conseguir financiación, que tienes que luchar porque los proyectos salgan adelante, porque convencer, pues todo eso fue bastante, y luego también con el embarazo, me tocó viajar a 6 países africanos con la barriga, que también la presión de pues estás loca, ¿cómo te vas a África? Y la malaria, pues al final todo te Claro, sientes como mala madre. claro, claro. ¿Y a quién se le pide financiación? ¿A los gobiernos? ¿A las empresas independientes?
Claro, pues ese es otro tema. Que aquí nos cuesta, o sea, no es fácil conseguir financiación, pero nos presentamos a premios, hemos ganado algunos premios. Luego, Beyond Sanker al final es una ONG y nosotros tenemos socios, los socios que invito a todos los oyentes que si les apetece echar un ojo a nuestra web, pues tenemos socios, pues los socios que todos los meses te dan tus 10, 15 euros, que al final todo suma, que todo, o sea, son granitos de arena que a nosotros nos permiten hacer muchas cosas. O sea, con nosotros con 120 euros al año conseguimos cubrir el tratamiento y la educación de una persona con albinismo en África. O sea que al final esa colaboración de 10 euros al mes tiene un impacto muy importante. Tienes una persona fotoprotegida, seguida dermatológicamente, recibiendo educación puntual durante un año. Pues eso a nosotros Claro. nos supone un impacto importante. Wow, 120 euros es Claro. muy poco comparado con lo que cuestan las cosas aquí en España, por ejemplo, y con eso 10 euros, salvas es una una cuota de vida 10 euros al mes y con eso tienes una persona con albinismo cubierto durante un año. durante un Entonces, año. pues bueno, con ese tipo de cosas nosotros nos financiamos y conseguimos que el impacto y cambiar vidas allí, que es al ¿Cuál es final. la página donde las personas que quisieran colaborar pueden escribir? Bi- Es Beyond and Care. Es que los enseñaré una tarjeta porque, para que se vea mejor. Bueno, no importa, yo igual luego lo escribo en la cajita de la Sí, Beyond descripción. Sun Care, como en inglés, Beyond, más allá de la fotoprotección, Beyond Sun Care. Ok, Ahí. .org o no. Sí, beyondsuncare.org, tienen tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Vale, y ya, y bueno, y conectando con eso que me cuentas, voy ya con las tres preguntas que siempre hago al final. La primera, ¿qué fue? Porque bueno, entiendo el contexto, entiendo, estaba sola, lejos, en un país donde no era el tuyo, Francia, me refiero, me hablo cuando volviste de África. Y además, creo que lo más fuerte de eso puede ser el no ver la retribución diaria del trabajo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué fue lo que te sostuvo? O sea, alguna herramienta, algún aspecto de tu personalidad que te sostuvo para continuar adelante y seguir haciéndolo hoy en día. Yo creo que lo primero que me sostuvo es la certeza de que, o sea, esas consecuencias de mi esfuerzo y de mi lucha estaban teniendo un impacto muy importante en la vida de personas que, bueno, muy vulnerables, que no habían tenido la misma suerte que he tenido yo, y eso yo lo sabía, porque había vivido allí y conocía el impacto, aunque no lo vea, yo lo conocía. Entonces esa certeza de que si de alguna manera si yo tiraba la toalla en aquel momento, o sea, lo que ya estaba hecho. Y eso me lo decía muchas veces mi madre. Tú ya no te das cuenta, pero has cambiado muchas vidas. Y ya, pero es Ya que has salvado vidas, o sea, literal. pero potencialmente se podía hacer más, ¿no? Entonces el hecho de tirar la toalla me parecía un poco una irresponsabilidad, por así decirlo, porque eso por un lado. Luego, yo no sé, yo creo que es la propia persona, o sea, que soy una persona muy perseverante. Si se lo dices a mi hermana, te dirá que soy una pesada. Pero es la fe de insistir, de perseverar, de tal. Pero yo creo que siempre hablo de las tres P's, ¿no? De la pasión, la perseverancia y la paciencia, ¿no? Que son tres elementos muy importantes para sacar adelante proyectos difíciles, para moverte en aguas turbulentas, y yo creo que son tres características. Yo no sé si son mías de nacimiento o que la vida me ha hecho desarrollarlas, o un poco de todo, y estaban ahí empujando y estaban, esos tres atributos, cuando se ponen al lado de la certeza de que lo que estás haciendo merece la pena y está cambiando vidas, y pues entonces se crea como una especie de, ¿no?, de ecuación matemáticas que hace que no te rindas, ¿no? Y yo que sé, alguna vez, o sea, yo digo que son chorraditas, pero bueno, no son mensajes de agradecimiento que recibo desde África, de personal pues, que le cambió la vida, o que simplemente se acuerdan de ti el día de los enamorados y te mandan mensajes así como... Pasión, perseverancia y paciencia. No, bueno, yo no creo que son chorraditas, yo creo que es lo que nos sostiene. Yo misma haciendo este podcast,
Siempre digo cuando lo empecé, yo decía, pero ¿por qué estoy empezando esto si no tengo ni tiempo y me voy a dedicar a hacer algo que además no tiene remuneración económica? O sea, es como, pero es esa necesidad de querer ayudar y dices, bueno, ya veremos después. Y cuando te escribe la primera persona dándote las gracias porque le cambiaste la vida, luego que escuchó a alguien diciendo algo que tenía una solución y que ella se imaginaba que no tenía solución, dices, vale, cambié una vida. Eso, por eso ya vale la pena. Y a otra gente no te dice nada y luego de un montón de años dice, gracias a ti, aquella vez que te escuché, eso también me ha pasado. Entonces dices, bueno, sé que estoy haciendo algo que ayuda a que el mundo sea un lugar mejor para todos. Y la otra pregunta que iba a hacerte es, aunque, bueno, ya le respondiste prácticamente, ¿qué le dirías a las personas que están en un camino parecido? Porque yo continuamente me encuentro con personas que quieren ayudar, pero creo que piensan, no lo creo, me dicen que, bueno, que eso no les va a dar de comer a ellos. Y yo, un poco sobre lo que cuentas, es como cuando tú estás ahí, cuando tú estás presente haciendo lo que tienes que hacer, las oportunidades para que tú puedas vivir de eso van a aparecer, ¿cierto? Sí, a ver, yo no creo que el camino de... Es que yo ya no sé si lo mío es el camino de la cooperación o el emprendimiento, una mezcla. En general no es algo, no te vas a hacer rico. Yo creo que habla historias, historias, pero tampoco es lo que buscas, ¿sabes? Es que yo creo que también depende qué es lo que a ti te importe, lo que tú valores y con cuánto te puedas, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Está claro que hay que pagar facturas, que hay que abrigarse, que tampoco, pues yo qué sé, yo ahora tengo hijos y a veces te planteas, el día de mañana le compraré una tablet, pues, pues probablemente sí, ¿sabes? Porque viven en el mundo en el que viven y no puedes ir todo el rato a contracorriente. Creo que es importante ser íntegro y coherente, pero bueno, contextualizando. Entonces, respondiendo un poco, ¿se puede vivir? Sí que se puede vivir, pero, pero no es fácil, pero es que yo tampoco creo en las cosas fáciles. Yo creo que el éxito, como cada uno entendamos el éxito profesional y no son caminos fáciles, sí, sí, en general, ¿eh? Pues habrá No todo el gente que mundo lo le hiciese. triunfar, que le toque la lotería, lo que sea, pero yo creo que en general no son caminos fáciles, pero que se puede y si se combinan lo que hablábamos de pasión, de perseverar, y luego también de formarse, de que no, o sea, que hay que formarse, que hay que ser, que hay que tener, o sea, que no es simplemente, venga, yo con mis manos llego y voy a cambiar el mundo, o sea, que también hay, pues, hay estudio, hay empaparse, hay juntarse con gente buena, o sea, hay una serie de cosas que yo creo que en cualquier disciplina tienes que desarrollarlas, ¿no? Es vini, vidi, vinci, o sea, Pero bueno, pero luego que eso se puede. viene todo después de la intención de que tú quieras realmente y genuinamente cambiar las cosas Y te pongas, y te pongas. y no esperes. No te quedes en el Hay sofá, que como dices tú. actuar. Y la última pregunta, bueno, penúltima. Eh, ¿Hay alguna vida que te haya inspirado? ¿Algún libro, alguna frase que hayas leído, algo que haya sido como un antes y un después en todo esto que estás haciendo? Sí, ha habido muchas vidas, o sea, ha habido las dos cosas. Una de las cosas más bonitas de mi recorrido en África, yo creo que es las personas, pero ya no solamente las personas africanas o el entorno, son los otros cooperantes, los otros voluntarios, pues el tipo de gente con el que me encontré, muy genuina, en general, muy de verdad, muy vacía de cosas superfluas, pues el hecho de que tampoco sea fácil el día a día, que tengas muchas limitaciones, te hace ser una persona resolutiva, que no encuentre problemas, que no te enfades por chorradas. Entonces, pues se creaban siempre relaciones y luego que son situaciones a veces muy duras, pues lidias con la muerte, lidias con niños que nacen y se mueren o sea, lidias con situaciones muy duras que te hacen que las personas que tienes cerca profundices enseguida con ellas y se crean relaciones muy potentes, muy intensas, y a veces estás lejos y a tu tío le pasa algo, a tu madre tiene un problema y no puedes irte a España, entonces lo compartes con la persona que tiene. Entonces se crean relaciones muy de verdad con personas que tienen valores muy parecidos en general a los tuyos. Entonces yo creo que también eso para mí fue,
pienso en 2 o 3 personas que más que los demás, pero en general eso a mí me dio siempre mucha fuerza y siempre como el convencimiento de que estaba haciendo, que toda esa gente estaba haciendo de mí una persona mejor. O sea, me gustaba la dirección en la que yo me iba yendo gracias al impacto, a la fuerza que esas personas ejercían sobre mí. Me gustaba en lo que me estaba convirtiendo también gracias a ellas. Eso por un lado. Luego libros, sí, yo creo que hay 2 libros. Uno vino antes que mi experiencia africana. Incluso vino yo creo que antes de la universidad, que es un libro de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido. Sí. Es, bueno, no sé si lo conoce, es un filósofo que habla de la supervivencia y de cómo, bueno, de muchas cosas habla, pero recuerdo frases como yo qué sé, pues como él habla de que la certeza de que estás haciendo algo que está cambiando las vidas es la mayor fuerza que te hace superar los problemas que vayas encontrando. O sea, hay reflexiones que a mí me impactaron incluso con 16 años y que veo mi recorrido y las he podido poner a prueba, ¿no? Eso, y luego otro libro ya distinto, un poco más para los amantes del emprendimiento y de todo eso, que es de Mohamed Yunus, que es el padre de los microcréditos, fue premio Nobel creo que fue de Economía o de la Paz, no me acuerdo ahora muy bien, pero que él habla de cómo las empresas, de que cómo los microcréditos también pueden cambiar el mundo, pueden sacar a la gente de la pobreza, que no tenemos, que esto de las ONGs, que no es la única manera, sino que se puede hacer negocio, por así decirlo, de otra manera y que puede tener un impacto igual o más positivo que tienen muchas organizaciones no gubernamentales o multilaterales como la ONU. Y me parece un libro muy, muy interesante. Sí, wow, que sí. Sí, sí. Bueno, ¿y dónde pueden encontrarte? Ya dijiste la página web de tu ONG. De la ONG Beyond Sanker, y luego yo a nivel personal tengo LinkedIn, Mafalda Soto, tengo LinkedIn, tengo Facebook, le hago más caso al LinkedIn que al Facebook, pero y ahí ya si me escriben, pues yo ya... Te respondes por Mafalda Sí. Soto, perfecto. Bueno, Mafalda, estoy súper feliz de haberte tenido aquí, qué historia tan bonita. Ya la conocía un poco, pero bueno, había ciertos detalles que no conocía. Qué hermoso lo que estás haciendo. Ojalá sigas por muchos años más. Ojalá este podcast te lleve más socios a tu página para que puedas seguir ayudando a más gente porque, wow, más gente va a vivir más allá de los 30 años gracias a lo que tú estás haciendo, ¿vale? Porque en nuestra cultura 30 años es alguien muy joven. Sí. Y en aquella cultura, pues 30 años, ya, bueno, es una persona que empieza a sufrir de ciertas cosas y ya puesto en el contexto del albinismo, ni hablar, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, seguimos en contacto. Te mando Gracias un a fuerte vosotros por abrazo. darme la oportunidad también. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien. Vale, un beso. Un beso. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.